Historia con Alfonso Gómez Rossi. Después de esta súper interesante entrevista que nos presentó Gustavo Barrientos en el bloque anterior, pasemos ahora a la historia con mi querido Alfonso Gómez Rossi. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Hablemos de la esclavitud y de cómo un día como hoy, pero de 1832, el poderoso imperio inglés en el siglo XIX decide abolir la esclavitud. Y sin duda alguna, la esclavitud fue fuente de gran riqueza para el imperio inglés. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, buenos días. Hola, buenos días. Y sí, es interesante porque los ingleses fueron responsables de mucho de del tráfico humano de esclavos entre África y las colonias americanas durante el siglo XVIII, ¿no? Incluso algunos de los esclavos africanos que llegaron aquí a la Nueva España fueron traídos por los ingleses, ya que ellos tenían un convenio con la corona española para hacerlo. Pero bueno, vamos por partes. ¿Cómo fue que pasó esto? En primer lugar, en la historia de Gran Bretaña, se abole la esclavitud en el año de 1102, ¿no? Hace 1100 años, es una barbaridad de tiempo, pero lo que ocurrió es que en el año de 999 un conquistador normando que se llama Guillermo el Conquistador, que es el fundador de Inglaterra, conquista Inglaterra y hace un censo de la población y descubre que el 10% de los anglos y los sajones que vivían en las Islas Británicas eran esclavos. Entonces, su monarquía decide que en 1102 se va a abolir la esclavitud. Ahora bien, se abole en los territorios ingleses, pero esto no quiere decir que no se practicara en otras partes. Y aquí hay algo que es irónico. La Gran Bretaña fue asolada por los piratas berberiscos para sustraer también esclavos ingleses que eran vendidos posteriormente en los mercados de esclavos en Orán, Argel, en Túnez, en lo que antes se conocía como los estados berberiscos, pero que ahora son Marruecos, Argelia y Túnez. De hecho, justamente porque había este secuestro de súbditos ingleses por parte de los berberiscos, se funda la Fuerza Naval de Inglaterra. Y la finalidad de la Fuerza Naval inglesa era proteger a las personas para que no fueran secuestradas por estos esclavistas del norte de África. Entonces, Inglaterra tenía una tradición muy fuerte en contra de la esclavitud. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que a partir del siglo XVII, Inglaterra va a empezar a adquirir colonias en las islas de las Antillas. Particularmente va a adquirir los territorios de Jamaica, que era un territorio español, en el año de 1650 o 1640, el territorio de Trinidad y Tobago, la Guyana inglesa, que ahora es la República de Guyana, y también la isla de Barbados. Ahora bien, estas islas van a ser muy importantes en la economía inglesa precisamente porque de ahí se extraía el azúcar. Para nosotros es muy fácil pensar que podemos ir a cualquier tienda y comprar azúcar, pero recordemos que hasta finales del siglo XVIII esto no era posible. El azúcar era algo que era muy caro de conseguir y por lo tanto era muy rentable. Solo lo consumían las clases altas de cualquier país europeo. Pero a partir de que se conquistan estos territorios en América y se empieza a utilizar la caña de azúcar que introdujeron los árabes dentro del territorio de España, es que se empieza a explotar entonces la caña de azúcar. Como bien sabemos, los españoles se encargaron de destruir a la mayoría de la población caribe y arawak que habitaba en las islas del Caribe, y entonces empiezan a traer esclavos africanos a las islas del Caribe para que ellos trabajen la caña de azúcar y trabajen en las plantaciones. Esto lo van a seguir los portugueses, los holandeses, los ingleses, y la finalidad aquí era tener mano de obra barata para poder extraer el azúcar de la caña y poderla llevar a Inglaterra y venderla. De hecho, el gobierno inglés consideró esto algo tan importante que puso una serie de tarifas en el que solamente podía entrar el azúcar de las Antillas inglesas a la Gran Bretaña. Esto hacía que esto fuera un gran negocio y encontramos entonces que empieza el comercio del azúcar para la Gran Bretaña y la necesidad de tener una mano de obra que facilite la venta del azúcar. Ahora bien, la isla de Barbados va a ser particularmente cruel con los esclavos y van a ser ellos los que van a introducir la esclavitud más cruel al sur de Estados Unidos, ¿no? A lo que ahora es Georgia, Carolina del Sur, y ahí se va a explotar la mano de obra de los esclavos para el tabaco.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII empieza a haber una serie de movimientos, particularmente en los grupos cristianos. Hay un grupo en particular que destaca, que es el grupo de los cuáqueros. Los cuáqueros eran un movimiento cismático de la iglesia anglicana que pensaba que en realidad no necesitamos la Biblia necesariamente para tener comunicación con Dios, sino que todos tenemos una luz interna que nos ayuda a conectarnos con la divinidad. Ellos van a ser particularmente importantes en esta lucha en contra de la esclavitud, pero también recordemos que en el siglo XVIII empieza a surgir el pensamiento de la Ilustración y resulta para muchas personas contra natura que se esclavice a ciertos grupos de personas a beneficio de un sistema económico que los explota. Entonces, en el siglo XVIII empezamos a ver en Inglaterra un movimiento por parte de cristianos que asumen que no es ser un buen cristiano el que apoya la esclavitud, y por gente que razonaba de una manera distinta que la esclavitud era algo malo. En el año de 1772 se va a dar el caso de Somerset contra Stuart. Charles Stuart era un jefe de aduana del puerto de Boston cuando todavía era parte de la Gran Bretaña y va a ir a Inglaterra con su esclavo James Somerset. James Somerset se escapa en Inglaterra y cuando se escapa lo vuelven a capturar y el dueño, Charles Stuart, muy enojado, lo quiere vender a Jamaica. Pero recordemos que por la legislación normanda de 1102, la esclavitud no estaba reconocida en Inglaterra. Entonces, aquí nos vamos a enfrentar a un problema porque, de acuerdo a la ley inglesa, la esclavitud es ilegal. Pero resulta que hay más o menos, se calcula que entre 10,000 y 13,000 esclavos ingleses viviendo dentro de Inglaterra. Entonces, James Somerset demanda a su patrón, a su dueño, ante las cortes inglesas y gana. Se reconoce entonces que cualquier esclavo que viva en Inglaterra es un ciudadano libre. Ahora, esto va a generar una serie de problemas para los esclavistas, ¿no? Porque si Inglaterra es un estado donde no se reconoce la esclavitud, ¿qué es lo que está pasando entonces con los territorios que sí lo reconocen? ¿Y qué pasaría con aquellos esclavistas que visitan Inglaterra, ¿no? Entonces, sus esclavos, solamente por entrar a territorio inglés, tendrían derecho a ya no ser esclavos. Entonces, encontramos que en la segunda generación de gente que busca abolir la esclavitud, se enfrentan con los intereses económicos de las Indias occidentales que buscan, a través del dinero que le daban al Parlamento, evitar la abolición de la esclavitud. Ahora va a ocurrir algo muy interesante, ¿no? Inglaterra va a empezar a dejar de depender del azúcar de las Indias occidentales. Jamaica, Barbados, todos esos territorios que generaban azúcar y tenían la preferencia para el mercado inglés, va a haber un movimiento librecambista dentro de Inglaterra que va a permitir que entre el azúcar de diferentes partes del mundo. Y esto lo que va a hacer es reducir el precio del azúcar y de repente convierte a las plantaciones de azúcar en las Indias occidentales en irrelevantes. Pero aparte, se independiza Haití de Francia y se abole la esclavitud, ¿no? Es el primer país del mundo que abole la esclavitud. Y entonces los ingleses se enfrentan con el miedo de que en territorio vecino de Haití, que está súper cerca de Jamaica o de Barbados o de Trinidad y Tobago, hay una república de afroamericanos que son libres y que están luchando en contra de la esclavitud. Entonces encontramos que se empieza a debilitar la industria del azúcar, ¿no? Porque hay un librecambismo. Empieza a haber también una fortaleza por parte de otras colonias británicas que van a ser la India y China, que no es una colonia británica, pero que generaba mucho más capital que las islas del Caribe. Y entonces lo que vamos a encontrar es que en 1807 se abole el tráfico de esclavos a través del Atlántico e Inglaterra, a partir de esta postura cristiana, afirmando que es una nación cristiana que no puede permitir el tráfico de esclavos, hace que otros países como Portugal y Francia firmen tratados en los que ya no se va a transportar esclavos de África hacia las otras colonias, ¿no? Pero esto no termina de la esclavitud, no se abole la esclavitud necesariamente, sino lo que se abole es el tráfico de personas para trabajar como esclavos. La esclavitud permanece hasta que en un día como hoy, en 1833, se determina que se va a abolir la esclavitud en la mayor parte de las colonias británicas. Más o menos se calcula que en ese momento había 800,000 personas que trabajaban como esclavos y que fueron liberadas. Ahora, lo interesante fue que el Estado británico decidió liquidar a todas aquellas personas que habían perdido a sus esclavos, ¿no? Ese año de 1833, el 40% del PIB se destinó a liquidar a los esclavistas y esta deuda no se pagó hasta el 2015, ¿no?
hasta hace 7 años. Entonces, es muy interesante pensar en las consecuencias de esto. No parece que esto fue hace ya 200 años, no tendría ninguna importancia, pero las consecuencias económicas de la esclavitud siguieron teniendo una importancia hasta hace 7 años, que es cuando por fin el Estado inglés pudo terminar de pagar la deuda que le generó liquidar a los dueños de los esclavos. Ahora, algo que es muy interesante, en esa época se asumía que se tenía que liquidar a los dueños de los esclavos, pero no a los esclavos, ¿no? Los esclavos, esos no importaban, los que importaban eran los dueños, ¿no? Pero bueno, esto va a ser uno de los grandes avances dentro de la cultura mundial en contra de la esclavitud, ya que la esclavitud ha sido parte de la cultura humana desde los sumerios, ¿no? Que sabemos que existía a partir de sus tablillas de arcilla, ¿no? Y se ha buscado siempre seguir luchando contra la esclavitud, y en ese momento causó tensiones con España y con Brasil, ¿no? Pero a final de cuentas no hay una justificación para nada para esclavizar a una persona para que trabaje por el capital de otras personas, ¿no? Y la única explicación, mi querido Alfonso Gómez Rossi, pues es la explotación, ¿no? Generar Exacto. riqueza a partir del trabajo de otras personas. Y mira, qué interesante este último dato que nos das sobre pagar la deuda a los esclavistas, a quienes tenían bajo su propiedad a miles de personas, a cientos de personas, como estas sanciones que seguramente se pagaron con impuestos, pues a final de cuentas también fueron pagadas con los esclavos, porque estas personas pues nunca alcanzaron una categoría de ciudadanos hasta muchos siglos después, hasta varias décadas y cientos de años después, y eso permitió también que su trabajo pues fuese explotado de otras formas, ya no tanto por el esclavismo, pero a través de otras vías, mi querido Alfonso Gómez Rossi, que permitió pues mantener el trabajo de negros, por ejemplo, bajo pues un sistema casi de esclavismo o de presión social y de pues muy bajos salarios. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, gracias por estos interesantes datos y el azúcar que también me quedó ahí muy grabado de cómo el azúcar fue un elemento y un alimento importantísimo en la colonización y en la esclavitud de millones de personas en el África Occidental. Muchísimas gracias, mi querido Alfonso Gómez Rossi. ¿Dónde te hallamos? En Twitter, @Fofi5. Gracias, un abrazo. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. En las 3 redes sociales nos encuentras facilito como Contigo Puebla. Después de la pausa, a quienes vieron en pantalla, regresamos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos Contigo Puebla.